capos y sicarios, que son trapper de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trappers ni sicarios, son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos. Por ejemplo tú, que estás abatido detrás de un poco de sonido, pero estás falto de contenido y hablas de cosas que nunca has vivido. Yo, ¿cómo es posible que lo tuyo es bacanería y avería? Dicen que tienen pistola y tiembla cuando venga una patrulla. Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía, yo quisiera que tú me dijeras dónde rayos que amanece la tuya. Tú quieres ser trapestar, yo estar sobre la roca, así como el Dios sobre el mar. En mi corazón desemboca 2000 años pegado mundialmente por lo que salió de su boca. Ustedes pegan un disco y en 2 años no hay quien lo conozca. Vale más la salvación, vale. En oración y comunión el pecado sale. Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales. Por más que tú tires, que huele y que jale, con Cristo ese pleito no sale. Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio. ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza. Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas. Sueñan con sapos, mujeres de capo, viví la vida de rico. No es lo mismo verlo en la TV que verlo en la esquina de tu casa, me explico. Por eso vinimos con una palabra de fe y de poder. Y a través de esta música y a través de esta música por eso no me quedo de brazos cruzados. Sigo batallando así que abreme paso, es demasiado. Ya estoy cansado de escuchar los mismos raperos que creen que lo que hacen es caro, que lo que hacen es caro. No hay garantía, así que no compare esta grasa con trapo, no. Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo más sencillo. Creí en el Señor y el Señor me levantó estando en el capotillo. Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo. Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos. Chau, chau. Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trappers de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trappers ni sicarios, son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, A mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño. Se perdieron los planos del trap y Dios me devolvió el diseño. Ellos vienen con mensaje porno, por eso traímos trastorno, para darle salvación y sacar su alma del horno. Tú no te has puesto a pensar que todo lo que dicen es fantasía, que tienen millones, que tienen mujeres, porque su vida está vacía. Si son asesinos confesos, ¿cómo es que nunca caen preso? Real gangsters moving silence, otro ratón con ese queso. Representó a la familia con más fluido que Mick Millie. Porque vine con este flow, rompe Nathan, eso me dijo Willy. Mienten en todas sus canciones, poniendo tu vida en juego. Y como su nariz no crece, lo que le crece es el ego. Yo no te vine a ofender, nah, vine a montarte la pura. Que yo no soy redimido, pero no canto basura. Por ser un trastornador, andan buscando a Natán. Morir en Cristo es ganancia, dispárame al pecho, morir es mi plan. So, como que nací, si aquí ya todo se dijo. No es un sueño acabar de escuchar a 3 tipos en un trap y ninguno maldijo. Estos tipos que vienen conmigo son 20 veces más duros que amigos. Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos. Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo. La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo. Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo. Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejo malo. Que lloren, que vuelvan y digan los cristianos no están tirando. A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando. Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando. Pero alguien tenía que decirle que le bajen 100 porque se están pasando. Soy un todoterreno, vine a arrancar la semilla del veneno. La caja del trap se ve linda, pero hay que cambiarle relleno. Fariseo no quiera frenarme, que yo no soy el del desenfreno. Soy un emisario con una misión aprobada por el Nazareno. Trap, 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 trap. 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 Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trappers de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trappers ni sicarios, son raperos con un don extraordinario.
ordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, Yo, y hasta aquí han llegado estos que trastornan el mundo, haciéndole un trastorno al trap. Rubinsky, RBK, y directamente del aposento alto,